Dios los bendiga a todos ustedes, aquellas personas que me están escuchando, que me están viendo. Bueno, quiero compartirles hoy una pequeña reflexión y la reflexión está basada, bueno, en un hombre llamado Jacob Arminius. Jacob Arminio nació en el año 1560 y él falleció en el año 1609. Bueno, Jacob Arminius, él tenía un pensamiento o él tenía un criterio acerca de la salvación y acerca de cuál era la condición del hombre delante de Dios. Quiero compartirle los 5 puntos del arminianismo. ¿Qué era lo que ellos enseñaban? Bueno, lo que Jacob Arminio enseñaba era lo siguiente. El primer punto era la depravación parcial. Jacob Arminio decía lo siguiente: la humanidad está manchada por el pecado, pero no al punto de no poder elegir venir a Dios por nosotros mismos. Somos capaces de elegir si aceptar o rechazar la salvación sin ninguna influencia de Dios. Aquí me está dando a entender Jacob Arminio, dice que no necesitamos de la influencia de Dios, no necesitamos de Dios, no necesitamos de que Dios haga la obra en nosotros para podernos acercar a nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a leer acá en Romanos capítulo 3, qué dice la palabra de Dios acerca de lo que dice Jacob Arminio. Dice Romanos capítulo 3 del versículo 10 al 18. Dice así la palabra de Dios. Dice el 3. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La palabra de Dios dice que no hay quien busque a Dios. La palabra de Dios dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, por lo tanto, no es correcto lo que dice esta persona, que dice que el hombre no necesita de la influencia de Dios para poder acercarse a Él. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque aquí da a entender que el hombre es enemigo de Dios, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que el hombre no está interesado en tener una relación con Él. El segundo punto, donde dice la elección condicional. ¿Qué decía Jacob Arminio con respecto a este tema? Él decía: Dios elige quién será salvo en base al conocimiento anticipado de quién será un creyente. Dios elige a aquellos que Él sabe que van a creer. El tercer punto dice: la expiación ilimitada. Dice así: Jesús murió por todos, aun por aquellos que no son elegidos y no llegarán a creer. La muerte de Jesús fue por toda la humanidad y cualquiera puede ser salvo si cree en él. El cuarto punto dice: gracia resistible. Dice: el llamado de Dios para ser salvo puede ser resistido o rechazarlo. Podemos resistir el llamado de Dios para salvación si así lo decidimos. Aquí este hombre está diciendo que el llamado de Dios depende es de mí, que la vida eterna, que la salvación depende es de mí, que Dios no tiene poder, Dios no tiene autoridad sobre mí para que yo decida aceptar a Cristo o no aceptar a Cristo, aceptar la salvación o no aceptar la salvación, que yo puedo resistir el llamado de Dios. Eso es lo que dice Jacob Arminio, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a Romanos capítulo 8, el versículo 28 y el 30. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, 28 y 30. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí la palabra de Dios dice que el que hace el llamado a una persona a la salvación, a la vida eterna, es Dios, que el que llama a una persona es Dios, que no depende del hombre, no depende de mí, que yo acepte el llamado de Dios, que el poder no está en mí, es en Dios. Dios es el único que puede hacer el llamado. Bueno, aquí el quinto dice la salvación condicional. En cuanto a la salvación condicional, ¿qué pensaba Jacobo Arminio en cuanto a este tema? Los cristianos pueden perder su salvación si continúan en una vida de pecado o se alejan de Dios. Se requiere el mantenimiento de la salvación para que un cristiano la retenga. Bueno, en primer lugar quiero aclarar que la salvación no es por obras, es por gracia. La Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe, que no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí quiero aclararles algo, es que si una persona dice ser creyente y ella dice ser salva, ella dice tener la vida eterna, ella dice haber nacido en Cristo Jesús, ella dice ser una persona que va a la iglesia, pero es una persona que practica el pecado, que se deleita en el pecado, que no ha renunciado a su pecado, significa que es una persona que no ha nacido de nuevo y es una persona que no ha sido salva. Porque si esta persona hubiera sido salva, entonces esta persona aborrecería el pecado. Esta persona ya se hubiera apartado de su pecado, ya se hubiera apartado de pronto de lo que ella practicaba antes. Pero si esta persona sigue practicando lo mismo, significa que esta persona nunca ha sido salva. Esta persona se está engañando a sí misma. Bueno, quiero compartirles qué era lo que pensaba estas personas, qué era lo que pensaba o qué es lo que piensan las personas que practican el arminianismo, o qué fue lo que dejó, qué pensamiento fue el que dejó Jacobo Arminio. Bueno, el pensamiento es este: Cristo respeta la decisión de cada persona de invitarlo a entrar en su corazón y entregarle su vida. Dice, Cristo respeta la decisión de cada persona de invitarlo a entrar en su corazón y entregarle su vida. O sea, aquí está hablando que depende de mí si Cristo entra a mi corazón, que depende de mí si yo obtengo o tengo la vida eterna, que Jesús no tiene suficiente poder para Él obrar en mi vida, que Jesús tiene que esperar hasta cuando yo decida entregarle mi vida a Él. Bueno, de pronto se basan en este versículo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. De pronto estas personas piensan de esa forma basándose en este versículo, pero hay que entender que este versículo Jesús lo dijo fue a una de las 7 iglesias, que estaban en pecado, una de las 7 iglesias que se justificaban, que se creían autosuficientes, que creían que como ya eran ricas, como ya no tenían necesidades, como ya no estaban pasando por un momento difícil, ellas decían que no necesitaban de Dios, no necesitaban de Jesús, pero Jesús le dice a los miembros, a las personas de esta iglesia, le dice, mira, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero estas palabras no son dichas o no son dirigidas a un pueblo o a un grupo de personas inconversas, a un grupo de personas que no quieren nada tener con Dios. Estas personas no son dichas a ninguna persona que en ningún momento quieren acercarse a Dios o por lo menos quieren arrepentirse.
Estas personas, estas palabras que Jesús le dice es a un grupo de personas que conocían de Cristo, que conocían la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, cuando dice que Cristo respeta la decisión de cada persona de invitarlo a entrar en su corazón y entregarle su vida. Pero ¿qué hay de aquella persona que realmente no ha llegado a los pies de Cristo? Esa persona está muerta a sus delitos y pecados. Son personas que aborrecen a Dios, son personas que no le importan las cosas de Dios, son personas que tienen en poco las cosas de Dios. Entonces estas personas, ¿cómo van a invitar a Cristo? La única forma es que Dios haga la obra en estas personas. Quiero compartirles unos textos bíblicos que dice así. En Juan capítulo 3, el versículo 19 dice así la palabra de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Aquí en Romanos capítulo 3, versículo 11 dice lo siguiente: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aquí en Efesios capítulo 2, el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí en Colosenses capítulo 2, el versículo 13 dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos los pecados. Estos textos bíblicos, que por cierto son pocos, hay muchos textos más, habla de cómo es la condición del hombre. La condición del hombre es que la condición del hombre está caída, es una condición que está caída. El hombre en sí no quiere tener comunión con Dios. El hombre inconverso, el hombre natural, el hombre que no ha llegado a los pies de Cristo no está interesado en tener comunión con el Señor. El hombre que no ha llegado a los pies de Cristo aborrece, ignora las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo aquí esta parte donde dice que Cristo respeta la decisión de cada persona de invitarlo a entrar en su corazón? Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, ustedes que me están escuchando, la salvación no es por obras, es por gracia. No depende de mí que yo sea salvo, no depende de mí que yo tenga la vida eterna, no depende de mí que Cristo haga haga su obra en mí. Jesucristo, Él en su misericordia, Él obra en mí. Él es un Dios soberano. Él es un Dios con poder. Bueno, hay un pensamiento, o hay esta parte en donde dice que el hombre, nosotros, antes de llegar a los pies de Cristo, estábamos como Mefiboset. En 2 Samuel capítulo 9, versículo 8 y el 13, estábamos inhabilitados. Antes de yo llegar a los pies de Cristo estaba inhabilitado. ¿Inhabilitado para qué? Inhabilitado para leer la Biblia, inhabilitado para reconocer mis pecados. Yo estaba inhabilitado para conocer del amor de Dios, estaba inhabilitado para alabar al Señor, estaba inhabilitado para tantas cosas. Pero gracias a lo que Cristo hace, entonces Él hace la obra en mi vida, o Él hace la obra en una persona, y Él es el que habilita a una persona para que le sirva a Él. El hombre no puede venir a Cristo por sí mismo. El hombre no puede venir a Cristo porque su naturaleza está corrompida. No tiene la voluntad ni el poder para venir a Cristo a menos que sea atraída por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el hombre por sí mismo no puede aceptar a Cristo en su corazón. La única forma es que el Espíritu Santo haga la obra en la persona. Por lo tanto, el hombre por sí mismo, el hombre no puede llegar a los pies de Cristo. La única forma es que el Espíritu Santo lo lleve a los pies de Cristo y le dé el don del arrepentimiento. Entonces, para resumir, vea lo que dice, por ejemplo, acá
Por ejemplo lo que Jacobo Arminios entonces enseñaba. Jacobo Arminios entonces enseñaba que la depravación parcial significa que el hombre es limitado en cuanto a su depravación, pero es que el hombre no es parcialmente depravado, el hombre es depravado en su totalidad, el hombre en su totalidad está depravado. El hombre no es un poquito, el hombre es totalmente depravado. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Porque su vida, la persona que no conoce a Cristo, su vida le pertenece a, a, al enemigo. Bueno, aquí en la elección condicional no se trata de que Dios me elige a mí colocándome condiciones. Él no me dice, bueno, lo voy a elegir, pero tiene que empezar a la iglesia, tiene que empezar a ir a la iglesia, lo voy a elegir, pero tiene que empezar a hacer esto y lo otro. No, Él me elige incondicionalmente. Él me elige independientemente a los errores que yo tenga, independientemente a los errores que una persona tenga. La persona, Dios lo elige, aún estando esta persona en su pecado, Dios lo elige para santificarlo, para apartarlo del pecado. La expiación ilimitada. Jesús, Él murió por toda la raza humana. Jesucristo murió por toda la raza humana. La gracia resistible. Bueno, la gracia resistible no se trata de que yo resista a la gracia de Dios, que yo resista al llamado de Dios. La gracia de Dios es irresistible, porque si la gracia de Dios fuera resistible, significa que entonces Dios no es soberano, significa que Dios no tiene poder sobre el hombre, que significa que Dios está limitado, pero la gracia de Dios es irresistible. La salvación condicional, Dios no Dios no le coloca condiciones a una persona para hacerlo salvo. La salvación del hombre es incondicional, Dios le da la salvación a una persona incondicionalmente. Bueno, esa era lo que yo quería compartirles. Bueno, Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, la intención es decirle que la salvación no es por obras, es por gracia. Es por gracia y esto es un don de Dios, no para que nos gloriemos. Bueno, Dios lo bendiga. Hasta una próxima oportunidad.